chicos. Espera, déjame quitar esto de aquí. Ahí está. Bueno, buenos días. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Nos da mucho gusto a Natalia y a mí estar aquí con ustedes y vamos a disponernos a estar en esta clase y aprender lo que Dios quiere que aprendamos de su palabra. Invocamos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra. Que lea y escuche tu voz y medite en tus enseñanzas. Despierta en mi alma inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda comprenderla. Dame entendimiento para que tus palabras sean luz que me guíen hacia ti. Háblame, Señor. Te escucho y deseo tu enseñanza. Que tu palabra sea vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor. Tú eres Dios y Maestro. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Pues vamos a entrar a un tema súper interesante del cual nos va a hablar hoy nuestra querida Natalia. Adelante, Natalia, te paso la voz. Gracias. Les voy a suplicar que tengamos a la mano ahí su sticker. El sticker de colores, por favor. ¿Listos? Bien, el tema que vamos a ver el día de hoy es el 8º período de nuestro sticker. ¿Cuál es el 8º período? Exilio. Muy bien, hoy vamos a ver exilio. Y antes de empezar, yo les quiero preguntar si me hacen favor, ¿qué entendemos por exilio? Que los expulsaron, que tuvieron que salir de su país, de su lugar, de su región. Que los corrieron. Que los corrieron, que los expulsaron, dicen por ahí. ¿Qué más? Desterrados. Desterraron, correcto, ¿sí? Efectivamente, llamamos exilio al alejamiento o a la separación que tiene un individuo o un grupo de individuos de su tierra natal. La palabra exilio viene de el latín exilium, que significa desterrar. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El exilio. Vamos a ver el exilio que va a ser del 722 al 540 de antes de Cristo. Yo les voy a suplicar que nos pongamos en el 8º período, que es exilio. ¿De qué color es el exilio? Verde. Verde, agua. No es verde, es azul. No. Azul. Azul. Ahí sí lo pueden leer, por favor. ¿Por qué es azul? Porque Judá va a estar cantando los blues en Babilonia. Y blue en inglés, este curso se diseñó en inglés, azul. Esta metodología de los 12 periodos, por eso blue significa azul. Azul. Y aquí si recuerdan cómo son los blues, las canciones de los blues son de añoranza, son de melancolía. Por eso se les puso aquí el color azul, porque luego van a añorar su tierra. ¿Ok? Vamos a ubicarnos entonces, les voy a suplicar que nos ubiquemos primero en conquista y juez. Primero vimos el pueblo de Israel, para hacer un poquito de contextualización. Vamos a regresarnos tantito.
vimos que el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, es decir, entró a Canaán. Y Josué ahí va a repartir las tierras. Entonces, las tribus van a estar dispersas, uno muy lejos del otro, van a estar muy dispersas. Ahí entró Josué, Caleb y la segunda generación que se formó en Egipto. Ok, ¿quién fue el sucesor de Moisés? No hubo quien lo sucediera. Entonces no hubo líder quien gobernara las tribus. Por eso las tribus pidieron jueces y Dios le dio jueces. Ahí estamos hablando de conquista y jueces. ¿Cómo llegaron a la tierra prometida? Cómo el Señor les dio jueces después de que partió Josué. ¿Ok? Luego, si le damos vuelta, el periodo que sigue es la monarquía real. ¿Ok? ¿Por qué vimos a la monarquía real? Porque luego el pueblo pidió ser como los demás pueblos. Pidió un rey que los gobernara. Ellos creían que teniendo un rey ya se iban a acabar todos sus problemas, ¿verdad? Y entonces vimos que el primer rey, ¿se acuerdan cuál fue el primer rey? Salomón, ¿no? Saúl. Saúl fue el encargado de unificar el reino. Luego, ¿quién siguió? David. Y David fue encargado de expandir el reino, pero lo expandió gracias a conquistas. Y luego llegó otro rey, que era Salomón, que era el hijo de David. Y Salomón construyó muchas cosas interesantes, ¿verdad? Pero entre ellos, ¿qué construyó? El templo. El templo. El primer templo, el lugar, el único lugar donde podían los judíos, los israelitas, ir a expiar sus pecados, porque ahí estaba Dios, ahí moraba Dios en medio del pueblo. Es muy importante esto porque vamos a ver ahorita lo del exilio. Pero luego hay un periodo muy oscuro que es el que sigue. ¿Cuál es el periodo muy oscuro? Con Jeroboam, la división del reino. Exacto, reino dividido. Ese reino que había unido Saúl, que lo había expandido David, y luego que todas las construcciones que le había dado sentido de pertenencia e identidad a Salomón con el templo, se divide. Eso ya lo vimos la semana pasada. Ya vimos que se divide en dos. Por un lado, cuando muere Salomón, quien sucede en el reino es Roboam. Y entonces vamos a ver que se divide en dos. En el norte, aquí vamos a tener esta área azul, es el reino de Israel o reino del norte. Se llama reino de Israel porque se fueron con Jeroboam 10 tribus. ¿Okay? Entonces se van con Jeroboam 10 tribus y el reino del norte se va a llamar también Israel. Y aquí van a quedar las 10 tribus. ¿Ok? Ya lo vimos la semana pasada. Con Roboam, el hijo de Salomón. No, con Jeroboam. Jeroboam, ¿quién era Jeroboam? Era el servidor, era el servidor de Salomón. De Salomón. Ok, ¿sí? Cuando se va con Jeroboam, las 10 tribus al norte de Israel tienen su capital en Samaria. Pero aquí en esta área azul tengan mucho cuidado porque no tienen templo. Porque no tienen levitas, es decir, no tienen sacerdotes. ¿Estamos de acuerdo? Y luego, la otra parte, esta parte amarilla, se llama Reino de Judá o Reino del Sur. ¿Ok? Aquí sí tomó el reino de Judá porque las tribus que se quedaron fue la tribu de Judá, que era la más grande, la tribu de Benjamín, muy pequeñita, y los levitas, es decir, los sacerdotes. Aquí se quedó el templo.
¿Dónde? En su capital. Jerusalén. Jerusalén. Entonces, vamos a tener mucho cuidado en estos dos, en el reino de Israel, porque van a ser conquistados por acá por los asirios. Y el reino de Judá va a ser conquistado por acá por los babilonios. Eso es lo que se va a tratar el día de hoy la clase, el exilio, la separación que vamos a tener tanto del reino del norte como del reino del sur. El sur. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Esa división que estamos aquí, entonces ya vimos, bueno, exilio ya vimos que es la separación, pero se los van a llevar cautivos. No se van a ir por su propia voluntad, sino que se van a ir cautivos. A eso se le llama exilio. Van a ser cautivos en algún lado. Esa división de esos dos reinos, estas dos divisiones, trajo muchas consecuencias. Porque esa división, en primer lugar, trajo la idolatría. Ya el Señor ya les había mandado profetas a los dos reinos y entonces ellos seguían y seguían y seguían. Ya lo vimos la semana pasada muy bien, por cierto, con nuestras compañeras. El profeta, es decir, Naví, tenía una misión, la misión de anunciar y la misión de denunciar, anunciar y denunciar. ¿Qué denunciaban? El pecado. ¿Qué anunciaban? El arrepentimiento. Pero estas personas no seguían y seguían y seguían y seguían, y entonces nos trajo la idolatría y la maldad, lo que va a hacer que se separen físicamente, porque el reino de Israel se va a ir por acá por los asirios y el reino de Judá se va a ir por Babilonia. Pero lo más grave va a ser la separación espiritual. Entonces, tanto Israel como Judá van a sufrir la separación física de su tierra que en este periodo llamado exilio. ¿Ok? Y entonces, como les acabo de decir, el pueblo de Israel o o reino del norte con Jeroboam va a caer en manos de los asirios. Y el reino del sur o el reino de Judá va a caer con Babilonia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a ver. El exilio, básicamente, vamos a hablar del reino de Judá. Lo voy a ir desarrollando, pero vamos a ir hablando básicamente del reino de Judá, porque el reino de Israel, cuando es conquistado por los asirios, ellos no se lo llevan a todo el pueblo junto a Siria, sino que ¿saben qué es lo que hicieron? Van dejando gente de los judíos, van a ir dejando gente entre los pueblos, los van a dispersar. No va a haber, se van a desaparecer. De hecho, se va a conocer como las 10 tribus perdidas de Israel, porque se van a ir, no porque se perdieran físicamente, sino porque van a perder su identidad. Y luego el reino de Judá sí se va a ir todo junto se va a ir a Babilonia. Entonces, bueno, para concretar, el reino del norte o Israel son cautivados y son dispersos, que ya lo vimos la semana pasada, por los asirios, ¿ok? Son las 10 tribus perdidas de Israel. Y el reino del sur son llevadas a un exilio a Babilonia. Aquí tenemos ya lo que habíamos visto y nos ubicamos en el exilio. Va a ser del año 722 al 540. Su color es azul porque significa que Judá, acuérdense que es la tribu del sur, canta los blues en Babilonia. Aquí vamos a ver básicamente Segunda de Reyes. Ok. Recordamos que estamos con la historia de la salvación a través de las alianzas. Dios hace una alianza con un mediador y se establece una pareja santa, luego una familia santa, luego una tribu, y así vamos en el camino hacia el encuentro con Jesús. Y seguimos aquí en la última alianza que hizo con David, ¿ok? Recordamos que la alianza es un vínculo sagrado.
un vínculo que no se pierde, un vínculo que no se va a romper, porque lo hace Dios con su pueblo. ¿Ok? Entonces vamos caminando hacia la plenitud. Esto lo vamos a ver en el Nuevo Testamento con Jesús. Por lo tanto, seguimos aquí en la alianza con David. Pero seguimos caminando, caminando. Vamos a formar de una pareja santa hasta llegar a una iglesia santa, católica y apostólica. Eso lo vamos a ir viendo en nuestro caminar de la mano del Señor. Entonces estamos aquí en el exilio, en el color azul, estamos en el exilio. Aquí vamos a encontrar que el libro narrativo sustantivo que vamos a ver hoy es Segunda de Reyes. Y tenemos 5 libros suplementarios, 5 libros suplementarios que son Ezequiel, Daniel, Baruch, Judith y Lamentaciones. La semana que entra vamos a ver Judith. Aquí en esto, porque esto ya lo vimos la semana pasada, pero fíjense cómo están pegados, por eso estoy haciendo una referencia primero a tratar de contextualizar para meternos directamente al exilio. Aquí en el exilio de Judá, acuérdense de Judá o Israel, van a ser 3 deportaciones a Babilonia, que ahorita lo vamos a ver más detenidamente. Vamos a ver 4 acontecimientos claves, ¿sí? 4 acontecimientos claves. Vamos a situarnos en el reino del sur, que es donde está la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, más los levitas, y su capital va a ser en Jerusalén. Vamos a hablar muy poquito de la tribu del norte de Israel, que son las 10 tribus que se van a ir, van a dispersarse por todos los asirios y su capital va a ser Samaria. ¿Ok? Y tenemos aquí que Dios castigó a ambos reinos con el exilio. El color azul nos recuerda a Judá cantando los blues en Babilonia. Recordamos que la palabra castigo en la Biblia significa disciplina, significa una disciplina medicinal, significa una corrección, significa una instrucción. ¿Ok? Eso es lo que significa en la Biblia la palabra castigo. Y como les decía, en este periodo vamos a ver 4 acontecimientos claves. ¿Quién me lee solamente el título? El título del primer acontecimiento clave, por favor. Samaria ocupada por extranjeros. Gracias. El segundo, por favor, otra persona. Judá ante Babilonia. Perdón. Judá, acuérdense, es el reino del sur. Judá cae ante Babilonia. Muy bien, no se les olvide. El tercero, por favor. El primer templo es destruido. ¿Quién construyó el primer templo, Elba? Híjole. Salomón. Salomón. Lo van a tener muy guardado porque luego, después de que terminemos nosotros exilio, van a ver el regreso del exilio y ahí vamos a ver a otro personaje que va a construir el segundo templo. Entonces, aquí vamos a ver el primer templo es destruido. Y el último acontecimiento clave de este tema es la imagen de los 5 reinos. La imagen de los 5 reinos. Eso lo vamos a ver con el profeta Daniel. Daniel. ¿Sí? Va a estar muy interesante. Entonces, ¿estamos listos? Sí. Sí. ¿Vale? Bueno, sí. Tomen su cafecito porque sí es un poquito largo y fuerte el tema, pero es muy interesante porque también nosotros podemos caer en exilio. Fíjense nada más. Bueno, vemos cómo el pueblo, a pesar de los profetas, el pueblo se iba apartando de la alianza que el Señor había hecho. Entonces los profetas les decían que si había que portarse bien, que había que seguir los caminos del Señor, porque si no, iban a perder la tierra, iban a perder la identidad, iban a perder la independencia. Pero ¿saben una cosa?
no solo no escucharon a los profetas, sino que incluso llegaron a perseguirlos y llegaron hasta matar a algunos profetas. Fíjense nada más, cuando uno no quiere escuchar, hace, híjole, unas situaciones tremendas. Aquí vamos a tener muy en cuenta a un gran profeta. Vamos a tener en cuenta dos grandes profetas, pero ahorita vamos a ver el profeta Jeremías, que Jeremías les va a anunciar de manera muy, muy clara que Israel va directito, directito, y que está haciendo pura infidelidad con Dios, va directo al exilio. ¿Quién me haría favor de leer Jeremías 37, versículos 9 y 10? Yo lo tengo. Por favor, por favor. Jeremías 37, 9 y 10, ¿verdad? Sí, por favor. Yahvé les recomienda, pues a ustedes que no se engañen pensando que los caldeos se van a ir para siempre de aquí, pues no se van a ir. Aunque ustedes destrozaran todo el ejército de los caldeos y no les quedesen más que algunos heridos, se levantaría cada uno de ellos de su carpa e incendiaría la ciudad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Sí, entonces, vamos viendo cómo Jeremías va a ir anunciando y anunciando que están siendo infieles. Pero saben una cosa, lamentablemente sus palabras no tuvieron eco, no le hicieron caso. Y entonces viene la catástrofe final. Y entonces Jerusalén, que era la capital del reino del norte, es arrasada por las tropas del rey Nabucodonosor. Nabucodonosor, o Nabu, ¿de dónde era rey? Nabucodonosor era rey de Babilonia. Babilonia. Por eso este grupo de judíos, es decir, el reino del sur, va a ser llevado cautivo a Babilonia. Pero no va a ser llevado en una sola emisión. Van a haber 3 invasiones y en 3 momentos diferentes Nabucodonosor se los va a llevar cautivos a Babilonia. En la primera vez que van a ser cautivos va a ser en el año 606 antes de Cristo, donde lo vamos a ir desarrollando un poco más, pero vamos a ir anunciando, donde Nabucodonosor se va a llevar al primer grupo. El segundo grupo o la segunda invasión va a ser en el 597 y va a haber una tercera que va a ser en el 587. Sin embargo, aún a pesar de las 3 invasiones y que se va a llevar a todo el reino del norte, van a quedar ahí en Jerusalén los más pobres, los más, la gente más precaria. Ahí van a quedar. Otros lograron huir hacia Egipto. Otros se van a desaparecer, entonces pero simplemente porque Nabucodonosor se va a llevar a la gente más importante, a la gente que le va a servir. Eso no se les olvide que van a quedarse pequeña gente ahí, que van a ser los pobres de Yahvé, ¿ok? Entonces ahora sí, este primer acontecimiento es el primer acontecimiento número 45, nada más en esta ocasión vamos a hablar del reino del norte o Israel. Para eso vamos a leer, alguien que me ayude a leer, ahora sí, todo lo que implica el acontecimiento clave número 45. ¿Quién me ayuda, por favor? Yo lo leo si gustas. Por favor, Mario, por favor. El reino del norte, Israel, es conocido por el nombre de su capital, Samaria, la cual es conquistada por Asiria en el 722 a.C. Los asirios reubican por la fuerza en Samaria a otros 5 pueblos conquistados. Como consecuencia hay una mezcla étnica y religiosa entre estos pueblos gentiles reubicados y los israelitas que aún quedan en la tierra. Este pueblo mestizo es el origen de los samaritanos que aparecen en el Nuevo Testamento.
Juan 4, ¿verdad? Muchas gracias, Mario. ¿Qué nos dice aquí? Les pregunto, ¿los samaritanos eran amigos de los judíos? No. No. No, ¿se acuerdan de esa parte? Son los habitantes de Samaria. Los habitantes de Samaria. Entonces, primero, con lo que acaba de leer Mario, número 1, primero vemos que el reino del norte, o llamado también Israel, estaba conformado por 10 tribus, ¿ok? Y su capital era Samaria. Asiria fue que invade el reino del norte y las 10 tribus son dispersas. Son difuminadas por todo el reino asirio. Y lo hicieron por varios motivos. ¿Por qué los difuminaron? Número 1, se perdieron, pero no se perdieron físicamente, sino se perdieron con los demás pueblos. Los asirios lo hicieron ahí por 3 motivos. Número 1, para que perdieran la identidad, para que el pueblo de Judá, el pueblo del norte o Israel perdiera su identidad, perdiera su sentido de pertenencia. Número 2, para que no se sublevaran, para que no se juntaran de nuevo y atacaran a Siria. Y número 3, porque los pueblitos donde fueron dejando eran con muy poquita gente y entonces los asirios querían que repoblaran los pueblitos donde los fueron dejando. Pero esto ocasionó varios problemas, porque hagan de cuenta que aquí trajeron un grupito de los del reino del norte, pero había gente asiria. Entonces, ¿qué problema hubo? Que la gente asiria tenía sus propios dioses. Entonces, cuando se mezclaron los israelitas con los asirios, ¿qué creen que pasó? Hubo una mezcolanza de religiones. Que tomaron las... Ajá. Hubo una mezcolanza, como dice Mario, una mezcolanza, hubo una mezcolanza, un sincretismo entre las religiones, y entonces había el culto a dioses paganos, aunque también había Yahvé, pero era una mezcolanza. Entonces, ¿qué pasa? Ahí había una posibilidad también, hubo algo importante en Samaria. ¿Qué fue lo de Samaria? Samaria, como era la capital, los asirios trajeron gente de varios pueblos y también hubo una mezcolanza tremenda. Y entonces, esa mezcla de religión era una mezcla de judaísmo y paganismo. Había un templo dedicado a Yahvé, pero también había templos dedicados a dioses falsos. Y entonces los sacerdotes que habían en Samaria eran sacerdotes falsos, no enseñaban la ley, tenían una religión confusa, una mezcla de todo. Por eso los judíos se apartaron de los samaritanos. Dijeron, no. Y eso también lo vamos a ver en el periodo regreso del exilio. No, yo no me junto con ellos porque no hay una adoración plena, Yahvé. Hay una mezcolanza. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, vamos a ver que hay una separación entre judíos y samaritanos. Y solo hasta que viene Jesús es cuando va a hablar con una samaritana. ¿Ok? Ahora sí nos vamos al reino del sur. ¿Ok? ¿Cómo se llama el reino del sur? Judá. Judá. De ahí va a venir el nombre de judíos. Judá. Judá era el cuarto hijo de Jacob, llamado Judá. ¿Ok? Judá. Y de ahí va a venir el nombre de judíos. Y se quedó la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y los levitas. Pero recuerden que había reyes. Ya había reyes, no todos los reyes eran buenos. Cuando se da la división del reino, ¿quién era el primer rey? El hijo de Salomón, ¿cómo se llamaba? Roboam. Roboam, es que están muy parecidos, ¿verdad? Sí. Pero el hijo de Salomón era Roboam, fue el primer rey. Recuerden que era un nini, que no estudiaba ni trabajaba.
entonces que le hizo caso a sus amigos, los jóvenes, y que puso una doble impuesto a todo mundo, por eso se separaron. Bueno, ya vimos que los asirios conquistaron al reino del norte y que los distribuyeron por todos lados. Ahora nos queda solamente ver el reino de Judá. Y el reino de Judá, entonces, en este momento, cuando ya había avanzado un poquito más, tenía un rey piadoso llamado Ezequías. Y Ezequías hacía lo que era recto a los ojos de Dios. ¿Ok? Pero Ezequías era muy inteligente y tenía a uno de los grandes profetas a su lado. ¿Quién era este grande profeta? Isaías. Entonces, Ezequías, no se le olvide, era un profeta bueno, un rey bueno que tenía a su lado un gran profeta que era Isaías. Isaías era hijo de Amós. Bueno, Ezequías fue un gran reformador porque hizo todo lo bueno a los ojos de Dios. Isaías llamaba al pueblo al arrepentimiento, a la conversión, y les decía que Dios los iba a castigar si no se arrepentían, ¿sí? Y entonces estaba hable y hable y hable. Fíjense lo que hacía Isaías. Pero hay un problema. Cuando muere Ezequías, quien lo sucede, quien es en su lugar, va a estar Manasés. No se les olvide Manasés porque fue el rey más malo de toda Judá. Por él va a ser la consecuencia del exilio. Manasés va a ser el que va a profanar el templo de Jerusalén. Era hijo de Ezequías, no siguió los pasos de su papá. Levantó altares a dioses falsos. Fíjense lo que llegó a ser Manasés. Ofreció a sus propios hijos en sacrificio y derramó, por lo tanto, sangre inocente. De hecho, se dice, la tradición se dice que Manasés fue el que cortó en dos, ¿se acuerdan? Con una sierra al profeta Isaías. Fíjense hasta dónde era Manasés. Entonces vamos a ver que más adelante los asirios, porque Jerusalén estaba en medio de dos grandes potencias, que era Siria y que era Egipto, los asirios logran cautivar a Manasés y lo llevan a Babilonia. Cuando Manasés se ve capturado, se ve mermado de su libertad, entonces él va a suplicar a Dios y le va a decir: Señor, me arrepiento de todo. ¿Y saben qué? El Señor se va a conmover y el Señor va a escuchar la plegaria de Manasés. Fíjense todo lo que hizo, pero la misericordia, dice la palabra de Dios, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es un misterio para nosotros la misericordia del Señor, tan grande, tan inconmensurable, tan bueno. Pues el Señor escucha ese arrepentimiento de Manasés y le permite a Manasés, el Señor, regresar a Jerusalén. ¿Y qué hace Manasés cuando regresa? Va ahora a destruir lo que había construido. Va a destruir todos los altares paganos. Va a eliminar todos los cultos a los dioses extranjeros. Va a ofrecer sacrificios, pero ahora de acción de gracias. En ese templo que había profanado, ahora iba a ofrecer sacrificios de acción de gracias. Y su reinado va a ser el más largo. Va a ser el más largo de Israel y de Judá. Pero vuelve a suceder que cuando muere Manasés, entonces sube al trono Amón. Amón era hijo de Manasés, ¿ok? Pero Amón va a durar muy poquito y Amón va a ser asesinado y va a subir al trono Josías, ¿ok? Josías siguió los pasos de su abuelo, siguió los pasos ya en la segunda parte de Manasés, va a ser recordado también como un gran
reformador y va a hacer lo que es correcto a los ojos de Dios. ¿Qué es la parte fundamental de Josías? Josías, cuando estaba en el reino, durante su reinado, va a encontrar un gran libro en el templo, un libro que estaba escondido. Ese libro se llama el libro de la alianza o el libro de la ley. ¿De qué libro estamos hablando? Estamos hablando del libro del Deuteronomio. Y entonces Josías le va a pedir a su ayudante que lea todo el libro del Deuteronomio. Y entonces ahí Josías por primera vez se va a dar cuenta de todo lo mal que habían hecho y qué eran las reglas y los mandamientos que decía Yahvé. Entonces, Josías también mandó quemar todos los altares a los dioses falsos y declaró profano el lugar donde se hacía el culto a Moloc, donde se habían matado a sus propios hijos. Todo eso lo exterminó. Josías también expulsó a las hieródulas. ¿Quiénes eran las hieródulas? Eran las prostitutas sagradas que estaban en el templo y que adoraban indebidamente a lo que era el Dios, indebidamente a Yahvé. ¿Ok? Pero Josías, aparte de encontrar también ese gran libro, hizo algo hermoso. No se les olvide porque es pregunta del examen. Josías ordenó la celebración de la Pascua. ¿Por qué es tan importante? Porque los judíos no lo hacían desde los tiempos de los jueces. Josías, cuando lee el libro del Deuteronomio, entonces va a ordenar la celebración de la Pascua. Y entonces vamos a ver que también Josías va a contar con el apoyo de Jeremías. Y entonces vamos a ver que al morir Josías, Judá va a ir de mal en peor, pero los hijos de Josías fueron eliminados. Cuando muere Josías, todos estos son los últimos 4 reyes de Judá antes de irse al exilio. Primero, Joacás, el hijo de Josías, se lo va a llevar, lo va a deponer el faraón egipcio. Luego Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se va a llevar a Joaquín y luego a su hijo Joaquín. Y va a dejar a Sedecías, Nabucodonosor va a dejar a Sedecías como rey de Jerusalén. Pero lo va a dejar en el entendido que Sedecías va a hacer todo lo que diga Nabucodonosor. Yo te dejo, pero vas a hacer todo lo que yo te digo. Bueno, todos los demás hijos de Josías se van a ir al exilio. ¿Okay? Bien. Estos son los reyes de Judá. Los reyes de Judá, estamos hablando del sur. Yo para ubicarme, me ubico mucho, por ejemplo, en el norte, Piedras Negras hasta Monclova. Y en el sur, Saltillo. Y entonces estos son los reyes de Saltillo. Los del sur, los de Judá, los que estamos hablando, porque los del norte ya se fueron, ya se dispersaron, ya se fueron por Asiria. Y acá estamos hablando del sur, los de Saltillo, los de Judá. Bueno, aquí recuerden que les dijimos que el primer rey fue, aquí está, Roboam, que fue hijo de Salomón. Luego hubo muchos reyes. Aquí la historia nos habla de los primeros 20, en un tiempo muy considerable, no crean que fue así muy, muy chiquito. Estamos viendo que del 930 al 586. La característica de este reinado, del reinado de Judá o del sur, es que tuvo una sola dinastía. De ahí va a venir luego más adelante Jesús, la dinastía davídica. Yo le voy a pedir a Elba que nos diga cuál fue el último rey antes de irse al exilio a Babilonia. ¿Sedecías? Sedecías. No se les olvide Sedecías, porque Sedecías
le van a sacar los ojos y así se va a ir capturado a Babilonia, encadenado a Babilonia. Sedecías va a ver cómo Nabucodonosor va a matar a sus hijos y a él le sacan los ojos y así se lo llevan. Bueno, de estos 20 que vemos aquí, solamente 8 reyes fueron buenos. Nada más 8 reyes fueron buenos. De estos 20, 12 fueron malos. Y Manasés fue el más malo de los malos. Pero 12 fueron malos y 8 fueron buenos. ¿Okay? Pero Manasés se arrepintió y todos los demás no. Manasés, no, los demás no. Manasés sí se arrepintió. ¿Se acuerdan quién más en la Biblia se llamaba Manasés? No. ¿No se acuerdan? No. ¿Se acuerdan cuál era el penúltimo hijo de Jacob? Manasés. El penúltimo hijo, porque el último fue Benjamín, pero el penúltimo hijo fue José el soñador, que lo vendieron y se lo llevaron a Egipto y tuvo 2 hijos. Uno era Manasés y Uno el de, otro bueno, no es este mismo, no es este mismo, pero me refiero al nombre, ¿verdad? Este nombre tiene el mismo nombre que el hijo de José, no es el mismo, pero son el mismo nombre. Entonces es Manasés, que efectivamente, como dice Telma, era el más malo de los malos y luego se arrepintió. El Señor lo escuchó. Es importante entonces preguntarnos, oigan chicos, ¿por medio de quién Dios les estaba, dice y dice y dice que se arrepintieran? ¿Por medio de quién? ¿Del profeta Jeremías? De los profetas. ¿Quién era? ¿Qué quiere decir profetas? ¿Cuál es la misión de los profetas? Tiene 2. Anunciar y denunciar. Anunciar y denunciar. Sí, su nombre es Nabí. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿quiénes son los profetas de nuestro tiempo? Pues los sacerdotes. Los sacerdotes, la iglesia. Muy bien, ¿qué dicen los demás? ¿Quiénes son los profetas de nuestro tiempo? Pues todo el clero eclesiástico, desde el Papa hasta los presbíteros. Sí, pero también hay alguien más. ¿Y saben quién? Los bautizados. ¿Quiénes somos los bautizados? Pues los que teniendo a Cristo y viviendo a Cristo somos con Cristo y Rey, profeta y sacerdotes. Nosotros al injertarnos en la familia de Cristo en el bautismo, también somos profetas. Fíjense la misión que tenemos, la tarea que tenemos de anunciar. Por eso en Mateo le va a decir, lleva la palabra a todos lados, a Judea, a Samaria, a todos lados. Esa es la misión que tenemos nosotros como bautizados. Entonces nos regresamos tantito y vemos que Dios efectivamente les anunciaba y les anunciaba. Vamos a ver, por favor, si alguien me ayuda a leer Jeremías 25:11. Jeremías 25:11. Aquí lo tengo. Adelante, por favor. Entonces, todo este país será saqueado y quedará reducido a un desierto. Y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Ya les estaba diciendo qué es lo que les iba a pasar, a dónde iban a ir y cuánto tiempo iban a estar cautivos en Babilonia. ¿A dónde se los iba a llevar? A Babilonia. A Babilonia. ¿Cuántos años iban a estar exiliados en Babilonia? 70 años. 70 años. Entonces, Jeremías le dijo al pueblo que iba a haber una destrucción tan espantosa, pero no podía explicarlo con palabras. Entonces, lo que hizo fue una demostración práctica.
¿Se acuerdan cuál fue el primer nacimiento viviente? ¿Quién lo hizo? San Francisco. San Francisco de Asís, que hizo una demostración. Bueno, también Jeremías les hizo una demostración. Discúlpenme que esté oyendo, pero tratando de dar ejemplos. Vamos a ver Jeremías 27, 1 y 2. Jeremías 27, 1 y 2. Yo lo tengo. Adelante, por favor, Elba. Al principio del reinado de Sedecías, hijo de Josías, rey de Judá, le llegó a Jeremías una palabra de Yahvé. Búscate unos cordeles y un yugo y colócatelo al cuello. Palabra de Dios. Entonces, te alabamos, Señor. Le dice el Señor, ponte un yugo, un yugo en el cuello. Eso le dice el Señor, porque vas a dar un mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje? Ahí mismo en Jeremías 27, del 5 al 7. Jeremías 27, del 5 al 7. Yo lo tengo. Por favor, Mario. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que hay sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y mi intenso brazo, y yo di a quien me plugó. Ahora yo he puesto todos estos países en manos de mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y también los animales del campo le he dado para servirle. Y todas las naciones lo servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que llegue también el turno a su propio país. Y lo reducirán a servidumbre y muchas naciones y reyes grandes. Palabras de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense el dolor de Dios. Fíjense con qué dolor está hablando Dios y le está diciendo, yo creé todo, yo soy el dueño de todo, pero ustedes no han entendido. No han entendido y no han entendido. Les he mandado por todos lados. Les he hecho muchos milagros. Les abrí el mar rojo. Los saqué de la esclavitud de Egipto. Los pasé y les alimenté durante 40 años. Y ustedes no entienden. Y entonces, fíjense lo que les está diciendo Dios. Hoy le doy todo el poder a mi mayordomo Nabucodonosor. Nabucodonosor va a ser el rey de Babilonia y ustedes van a estar sujetos a él. Por eso les da el mensaje, porque el pueblo elegido no se arrepintió. Por eso le va a pedir al profeta Jeremías que se ponga un yugo en el cuello para mostrarles que así como iba a tener el yugo, así el pueblo de Judá iba a estar cautivo en Babilonia. Y que tenían que aceptar estar sujetos a la sumisión de Nabucodonosor. ¿Qué significa ser esclavo? Era algo tremendo. No podías tener ya esa libertad, ya te había dado mucha libertad, te había dado muchas cosas, pero como no entiendes, ahora te mando la lección, ¿ok? Pero, ¿ustedes qué creen que hizo la gente? La gente no nada más no hizo caso del mensaje de Jeremías, sino que echaron a Jeremías en un pozo que no tenía agua. Lo echaron en un pozo que estaba lleno de fango. De ahí lo tuvo que mandar sacar Sedecías, que era el último rey de Israel. Entonces vemos cómo el exilio fue avisado y fue avisado para que se arrepintieran y se volvieran a Dios, pero ellos seguían con sus prácticas paganas. ¿Okay? Lo mismo, si nos ponemos a ver el exilio, no físico, pero el exilio espiritual, un exilio espiritual es estar lejos de Dios, que esa es nuestra patria. Nos dicen y nos dicen, conviértete, porque la conversión es diaria. Vuelve tus ojos a Dios, no quites la mirada de Dios. Es lo mismo que nos están diciendo, ¿ok? Vamos a trasladar este periodo a nuestra vida diaria. Finalmente, después de todo esto, vamos a ver, antes de meternos aquí a este tema, vamos a pedirle nuevamente a Mario si nos lee el acontecimiento número 46, que es el segundo. Un segundito, aquí está.
el 46, por favor, Mario. Judá cae ante Babilonia. Babilonia invade el reino del sur, Judá, y se lleva a buena parte del pueblo al exilio en 3 oleadas sucesivas. Algunos de los líderes en el 605 y en el 597 a.C., y después a un grupo mucho más grande en el 587 a.C. Con el exilio termina la monarquía davídica. Ya terminó la parte, uno de los periodos anteriores. Aquí tenemos en el 606, tenemos la primera invasión, en el 606 que dice aquí en la presentación. Bueno, déjenme nada más, me voy otra vez aquí a Judá. Ahora sí, después de todo, finalmente ya el reino de Judá o del sur, acuérdense Saltillo, el reino de Judá o del sur va a caer en las manos de Babilonia. Aunque también Jeremías le va a decir a Sedecías, que era el rey, le dice Jeremías, le dice al rey, oye, Dios me ha dicho que te sometas a los invasores para que salves a tu pueblo. ¿Sí? Pero Sedecías no obedece. Y entonces Sedecías busca aliarse con Egipto. Si Sedecías hubiera obedecido lo que Jeremías le decía, bueno, lo que Dios le decía a través de Jeremías, no hubiera habido exilio. Si Sedecías hubiera hecho caso de Jeremías, pero no hizo caso. Y entonces no solamente no obedeció, sino buscó aliarse con Egipto. Y entonces Nabucodonosor va a sitiar a Jerusalén. Sitiarlo significa que aquí estaba Jerusalén y lo rodea durante mucho tiempo, les corta el agua, les corta la entrada de los suministros, entonces de los alimentos, hasta que finalmente Jerusalén va a caer y va a ser destruida, y entonces se va a llevar a esclavos a los judíos. Cuando pasa eso, Sedecías, que era el rey de Jerusalén, alcanza a huir, pero Nabucodonosor lo va a apresar en los llanos de Jericó, y ahí Sedecías va a presenciar cómo Nabucodonosor sus hijos van a degollar a los hijos de Sedecías, y a Sedecías le van a sacar los ojos. Nabu era muy fino, ¿verdad? Era muy... ¡Qué barbaridad! ¡Qué bárbaro! Era muy sanguinario. Entonces se va a llevar esclavo a Sedecías también a Babilonia, ¿ok? Y entonces ya dijimos que el primer templo es destruido. Aquí tenemos al otro acontecimiento claro. Vemos que ya me dijeron ustedes que el primer templo lo construyó Salomón. Ya vimos que Salomón para construir el templo les pedía muchos impuestos, ya lo vieron. Hizo muchos convenios con países extranjeros, de hecho se casó con muchas damas extranjeras, tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Al final de su vida también rindió culto a dioses paganos y además les puso templos a dioses paganos. Mario, si no es mucha molestia, leemos el 47, por favor. Le estoy diciendo el primer templo es destruido. El primer templo, el que hizo Salomón. Adelante. El primer templo es destruido año 587 a.C. Cuando los babilonios derrotan definitivamente a Judá, destruyen la ciudad capital de Jerusalén y arrasan el templo. En el exilio, el pueblo necesita permanecer fiel a Dios sin un templo o sin una casta sacerdotal en funciones. Muy bien, muchas gracias. Entonces vemos que el primer templo es destruido, aunque también es destruido la ciudad, ¿verdad? Déjenme ver dónde estamos. Aquí está. Ok. Entonces,
Ya en el año 587, Nabucodonosor invade Babilonia y entonces va a destruir completamente la ciudad. Le va a prender fuego, va a destruir completamente el templo, va a mandar a miles y a miles al exilio, ¿ok? ¿Al exilio a dónde? A Babilonia. Y así entonces, y esto lo va a hacer básicamente por los pecados de Manasés. Vamos a leer, por favor, Segunda de Reyes 24, del 3 al 4. Segunda de Reyes 24. ¿Del 3 al 4? Sí, por favor. Segunda de Ay. Reyes, capítulo 24, del 3 al 4. Yo lo Ok, tengo. esto le ocurrió a Judá por orden de Yahvé, que la echó de su presencia por los pecados cometidos por Manasés, y también por la sangre inocente que había derramado. Inundó Jerusalén de sangre inocente y Yahvé no quiso perdonar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Por qué entonces sucedió el exilio? Sucedió por varias razones. Ahorita nos dice la palabra de Dios que básicamente fue por los pecados de Manasés. Pero también acuérdense que vimos que este periodo tiene 5 libros suplementarios. Vemos también que en Jeremías nos va a hablar, no vamos a leer para poder irnos un poquito más rápido. Vemos también que se les había dicho que los que tenían esclavos al 7º año los dejaran libres. Y entonces no lo hicieron. Y el Señor se molestó porque les dijo, así como yo los liberé a ustedes de los egipcios, así ustedes deben de hacerlo al 7º año. Y en Segunda de Crónicas nos va a hablar también de cómo tenían que darle un descanso a la tierra al 7º año y los judíos no lo hicieron. Seguían y seguían y seguían con la tierra sin darle el descanso sabático que viene siendo el 7º día del Señor. ¿Ok? Entonces, todo eso fue la desobediencia en todos los sentidos que el Señor dijo, ya, por favor, ya, y vamos a llevarlos al exilio. Vamos a leer, por favor, Jeremías 52, del 12 al 14, por favor. Jeremías 52, del 12 al 14. Yo lo tengo. Por favor. 52 del 12 al 14. El Sí. día 10 del 5º mes era el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nebuzardán, comandante de la guardia y uno de los acompañantes más cercanos del rey de Babilonia, hizo su entrada en Jerusalén. Incendió el templo de Yahvé, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Las tropas caldeas que mandaba el comandante de la guardia demolieron todas las murallas que rodeaban a Jerusalén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos cómo Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, mandó a Nebuzardán y destruyó todo. Destruyó todo, destruyó la ciudad, destruyó las murallas, destruyó el templo, destruyó todo. ¿Cuánto duró el exilio en Babilonia? 70 años. 70 años. Y les pregunto a ustedes, ¿qué significaría para ustedes que en este momento nos destruyera nuestra iglesia católica? Ay, no. No puedo. No, sería muy triste. ¿Cómo? No. Sería algo muy triste y no lo quiero ni imaginar. ¿Por qué? ¿Por qué sería algo muy triste? Porque para mí sería como destruir, no sé, mi alma en todo lo que yo creo, en todo lo que para mí existe y que venga alguien a destruir pues tus creencias, tu iglesia, pues no quiero, no puedo imaginarlo. Eso fue lo que sintieron los judíos. Algo similar está pasando en el pueblo de Nicaragua. Fíjate, nada más, es verdad. Lo están viviendo los nicaragüenses. Por eso les insisto
Por eso les insisto que los profetas de nuestros tiempos somos todos los bautizados. Exactamente. Por favor, que no nos gane ay, no lo hago, al cabo lo hacen los sacerdotes. Ay, no lo hago, al cabo. La apatía, que no nos ganen, queridos hermanos, que no nos gane, sino que tenemos la misión de llevar la palabra de Dios. Pues lo mismo sintieron los judíos cuando el templo fue destruido. ¿Por qué? Porque el templo constituía para ellos toda su vida. Ahí estaba Dios, ahí moraba Dios, ahí estaba la presencia de Dios. Y entonces sin él va a significar dos cosas. Primero, número uno, el exilio, como los llevaron a Babilonia, fue una separación física, pero también hubo una separación espiritual de la casa de Dios. Nosotros podemos tener un exilio espiritual cuando no voy a la casa de Dios. O puedo ir a la casa de Dios y estar viendo otras cosas y no tener ese contacto con nuestro Señor. Fíjense bien. Entonces, eso fue lo que les pasó a los judíos. Vamos a ver la próxima semana todo el cambio de vida que van a vivir ya los judíos, ya la próxima clase. Ahorita si se fijan nada más estamos hablando del camino, pero ya la próxima clase ya van a estar en Babilonia. ¿Qué va a pasar en Babilonia? ¿Ok? Ahorita vamos a ver los antecedentes y lo que va a llegar a Babilonia. Y decíamos entonces que Nabucodonosor se llevó en 3 invasiones a Babilonia. ¿Ok? No se las llevó de un solo tirón, sino fueron años y años de estarlos sitiando, de estarlos buscando hasta que los derrotó. La primera invasión fue en el año 606 antes de Cristo. ¿Quién me hace favor de leer, por favor, el primer recuadro? ¿Yo? Adelante, por favor. Es Nabucodonosor, rey de Babilonia, ataca Jerusalén por primera vez y se lleva prisionero a un grupo de judíos, entre los que se encontraban el rey Joaquín, el profeta Daniel y un grupo de jóvenes y muchos nobles del reino de Judá, dejando a Sedecías como rey. Palabra de Dios. Entonces vemos cómo cuando se va en la primera invasión todavía deja ahí a Sedecías en Jerusalén como rey. El último acontecimiento clave que tenemos en este periodo lo vamos a ver con Daniel. ¿Se acuerdan de Daniel? Vamos a ver el foso, donde los van a meter al foso de los leones. Vamos a ver donde los mete al horno. O sea, vamos a ver muchas cosas. Pero ahorita estamos en la primera invasión. Aquí en esta primera invasión se llevó a Daniel y a los 3 jóvenes amigos de Daniel. Eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Se acuerdan de Daniel? Era un jovencito, ¿ok? Vamos a ver, la segunda invasión fue en el año 597. ¿Quién me hace favor de leerlo? Yo te lo leo. Por favor. Nabucodonosor hace una segunda excursión. Ezequiel es llevado cautivo a Babilonia junto a aproximadamente 10,000 personas más. Muy bien, no vamos a leer ahorita, pero Ezequiel va a ser el padre del judaísmo. Él va a tener visiones, sobre todo la visión de los huesos secos. Va a ser muy importante este gran profeta también, Ezequiel. Incluso va a ser una prefiguración de Jesús. ¿Ok? Vamos a ver ahora la tercera, déjenme quitar esto de aquí. La tercera invasión fue en el año 587. ¿Quién me hace favor de leerlo? Yo. Adelante. Tras año y medio de asedio, Nabucodonosor invade el reino del sur por tercera ocasión, llevándose al rey Sedecías y matando a sus hijos. Destruye el templo de Jerusalén y le prende fuego a la ciudad, en donde solo deja a los habitantes más pobres, los agricultores. Gracias, Sandrita. Estos habitantes más pobres van a ser los que más adelante vamos a conocer como los pobres de Yahvé. ¿Ok? En esta invasión, ahora sí, aquí lo había dejado a Sedecías como rey,
Y acá en la tercera se lo lleva cautivo, se lo lleva encadenado y mata a los hijos de Sedecías. Aquí en esta tercera es cuando el templo se destruye, cuando toda la ciudad es prendida en fuego en esta tercera invasión. ¿Ok? Y entonces, como Jeremías era un gran profeta de Dios, y ya no vamos a leer porque ya se nos viene el tiempo encima, pero aquí Nabucodonosor tiene consideración con Jeremías. Y Jeremías lo que va a decidir va a ser quedarse ahí en Jerusalén. ¿Para qué? Para poder consolar a los que se habían quedado en Jerusalén. Pero sucede que Jeremías, cuando todo fue quemado, se sienta en las ruinas ahí de Jerusalén y empieza a llorar y llorar y llorar y llorar. Por eso es conocido como el profeta llorón. Y además empieza a tener a lamentarse y a lamentarse y a lamentarse. Pues esas lamentaciones con las que estuvo llorando Jeremías se encuentran en el libro de las Lamentaciones. Les tengo una noticia, chicos. Nada más se los voy a mencionar, pero fíjense, Jeremías encuentra consuelo, Dios lo va a consolar. Jeremías sabía, porque Dios se lo dijo, que el destierro o el exilio iba a durar 70 años y que después de los 70 años Dios iba a hacer una nueva alianza con su pueblo. Dios siempre misericordioso, Dios siempre viendo por su pueblo, Dios siempre viendo por ti, Dios siempre viendo por mí, imagínense. Entonces, bueno, dijimos, déjenme por aquí, que Nabucodonosor, déjenme ver la hora, dijimos que Nabucodonosor destruyó el templo, destruyó la ciudad, destruyó las murallas. Mi pregunta es, ¿y dónde quedó el arca? El arca de la alianza, ¿dónde quedó? Dio Jeremías. En el Jeremías. ¿Se acuerdan que les pusimos que leyera? Con la tienda y el arca, y lo mantiene hasta el día que Dios tenga misericordia de su pueblo. Eso, sí leyeron. Vamos a ver si me hacen favor, para los que no leímos, Segunda de Macabeos 2, del 4 al 8, por favor. Ya lo tengo. Adelante. ¿Es Macabeos? Segunda de Macabeos 2, del 4 al 8, por favor. Ok, en esos mismos archivos se lee que por orden de Dios, el profeta tomó la tienda y el arca y subió al cerro a donde había subido Moisés y de donde había contemplado la herencia de Dios. Al llegar allá, Jeremías encontró una gruta que servía de habitación y depositó allí la tienda y el arca con el altar de los perfumes y luego clausuró la entrada. Algunos, ¿hasta ahí o más? Es del 4 al 8, por favor. Okay. Algunos de sus compañeros fueron enseguida a marcar el camino con señales, pero no pudieron hacerlo. Cuando Jeremías lo supo, le llamó la atención. Ese lugar, les dijo, debe permanecer oculto hasta el día en que Dios reúna a su pueblo y tenga misericordia de él. Entonces revelará el Señor todo esto. La gloria del Señor aparecerá en la nube, tal como se apareció en tiempos de Moisés, o cuando Salomón pronunció su oración con motivo de la consagración solemne del templo. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Entonces, Jeremías alcanzó a hacer algo. ¿Qué fue lo que alcanzó? A ir a esconder el arca de la alianza, ¿verdad? Y cuando regresaron para ver, dijo, ay, pues para saber dónde quedó, regresaron, ¿qué pasó? Ya no encontraron el lugar. Dice la palabra de Dios que Jeremías se molestó y dijo, bueno, hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo y le sea propicio.
Les pregunto, ¿a quién llamamos Arca de la Nueva Alianza? A María. A Jesucristo. A María. María. ¿Y por qué le llamamos el Arca de la Nueva Alianza? Porque María no es el arca de Moisés, sino es el cumplimiento de la prefiguración del Antiguo Testamento. ¿Sí me logro explicar? María no es el arca, el arca física de Moisés, sino es la prefiguración del cumplimiento del arca de la Nueva Alianza. Mire, ¿qué guardaba el arca? El arca que le dijo Dios a Moisés. ¿Qué guardaba? Las tablas de la ley. Las tablas de la ley. El bastón de Moisés. El bastón, no, el bastón de Aarón. De Aarón y el maná. Y el maná. Muy bien. Entonces, guardaba entonces el arca, el maná, ¿verdad? Bueno, no los voy a leer porque ya se nos va el tiempo, pero ahí lo encontramos en Éxodo 16, 33, 34. Pero guardaba el maná. ¿Y qué era el maná? El pan de vida bajado del cielo. ¿Y qué llevaba María en su vientre? A Jesús. A Jesús. ¿Qué dice Salvador. Juan? ¿Qué dice Juan 6:51? Que es el pan de vida. ¿Qué dice Juan 6:51? Esa carne, ¿no? Yo soy el pan vivo Bajado. que ha bajado del cielo. Entonces, el que coma de este pan vivirá para siempre. Gracias, palabra de Dios. Palabra de Dios. El arca de Moisés tenía el maná, es decir, el pan que los alimentó durante 40 años y que bajaba del cielo. María llevaba en su vientre al pan vivo bajado del cielo. Del cielo. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? Tenía también el arca, tenía la vara de Aarón o el báculo de Aarón. ¿Por qué? Porque Aarón fue el sumo sacerdote. Les digo, no lo vamos a leer, pero eso lo encontramos en Números, el libro de Números 17, del 1 al 23. ¿A quién llevaba María en su vientre? A Jesús. A Jesús. ¿Y Jesús quién es? El sacerdote eterno, al verdadero sumo sacerdote. Y eso lo encontramos en Hebreos 4:14 y en 3:1. También llevaba el arca a la palabra de Dios en piedra, es decir, los 10 mandamientos, la palabra de Dios en piedra, lo encontramos en Deuteronomio 10:1. ¿Y a quién llevaba María? Al verbo que se hizo carne. Al verbo que se hizo carne. A la palabra de Dios viva. ¿Sí estamos viendo? Sí. En Éxodo nos dice que el arca estaba toda cubierta de oro, por dentro y por fuera, y que tenía la presencia y el poder de Dios. Todo era recubierto. ¿Cómo fue creada María? María fue revestida de pureza, por dentro y por fuera. ¿Sí? Entonces, el arca antigua ha sido trascendida por la verdadera morada de Dios. La verdadera morada de Dios es María. María, la Madre de Dios, que lleva la palabra hecha carne. Y hay muchas similitudes, muchas cosas que no alcanzaríamos, pero les quiero pedir un favor muy grande si ustedes están de acuerdo. Les quiero poner de tarea 2 pequeños videos, unas pequeñas cápsulas. La cápsula número 5 que habla sobre el Arca de la Alianza y la cápsula número 6 que es ¿quién es María como el Arca de la Alianza? ¿Les parece bien? ¿Dónde están? Se los voy a poner, si están de acuerdo, se los pongo ahorita mismo terminando la clase. En el chat. En el grupo, si están de acuerdo, ¿verdad? Eso es solamente para alimentarnos, para que
nuestro espíritu se llene todavía más de Dios. Bueno, chicos, hasta aquí llegamos con lo que sería la primera parte de nuestra clase. La segunda parte ya va a ser directamente estando ya en Babilonia. Se visten con su cafecito y todo, porque vamos a estar la próxima semana, vamos a estar exactamente en Babilonia. Y vamos a ver cómo los blues se escuchan, cómo era la añoranza. Pero si ustedes están de acuerdo, voy a poner unas pequeñas preguntas, si están de acuerdo. Espérenme tantito. Ustedes me dicen si se logra ver. Espérenme tantito. ¿Se logra ver aquí? Sí. Sí, bueno. Aquí les voy a dar la palabra a mi queridísima amiga Maggie, hermosa, que les va a hacer unas preguntas y que yo les dije que todos iban a sacar 10. Adelante. Ya dijo. Ya, muy bien. A ver, abusados. ¿A qué llamamos exilio? A expulsar. A la salida del pueblo natal, de su pueblo natal. Muy bien, ¿qué más? Acuérdense que exilio es el alejamiento o separación de un individuo o grupo de individuos de su tierra natal. Y la palabra viene del latín exilium, que significa desterrado. Yo me imagino que es lo que está pasando ahorita en Ucrania, ¿verdad? Que llega Rusia y los destierran del país, a todos los ucranianos, los sacan, porque ahí llega a invadir Rusia. Así pasó entonces, en ese entonces con Judá, que llegan todo el ejército de Nabucodonosor y los saca y los manda esclavos, los manda a Babilonia. Segunda pregunta. No se alcanza a ver aquí. A ver, la segunda pregunta es, ¿cómo se llamó el reino del norte? ¿Se acuerdan? Reino de Israel. Reino de Israel. Reino de Israel, muy bien. ¿Cuántas tribus tenía el reino del norte? 10. 10 tribus. Qué bárbaros, ya son unos biblistas ustedes, así nos decía el padre Mario. ¿Cuál era la capital del reino del norte? Samaria. Samaria. ¿Quién conquistó al reino del norte y en qué año? Asiria. En el año... Ahí se los pusimos ya. 606. No. A los asirios, el reino del norte. 722. Antes de Cristo. Sí, cierto. Muy bien. Antes de Cristo. Y luego viene... ¿Cómo? Las 6. ¿Cómo se llamó? Las 6. ¿Cómo se llamó el reino del sur? Reino de Judá. Ahí está en color azul, ¿verdad? Digo, en color amarillo. Sí. ¿Cuántas tribus tenía el reino del sur? 2. Así es. Fue cuando se separó en 12 tribus, ¿verdad? 2 al sur y 10 al norte. Entonces eran 2 tribus más los levitas, que son los que se quedaron en Judá. Los levitas son sacerdotes, porque el reino del norte no tenía sacerdotes, que era lo que les decía Natalia. ¿Cuál era la capital del reino del sur? Jerusalén. Ahí sí había templo, ¿verdad? En el norte no había templo. ¿Quién conquistó el reino del sur y en qué año? Babilonia. El rey ese sanguinario. 606. Meneses. Nabucodonosor. Sí. En 3 momentos. Fue Babilonia, en 3 momentos que se llevaron deportados al reino del sur. La primera fue en el 606, ¿verdad? Sí, bueno. La segunda fue en el 587. Y luego en el 587. Muy bien, se nos fue la imagen. Estamos hablando de Samaria, a los asirios y Jerusalén. Entonces aquí nos pone Natalia, el reino del norte, que es Samaria, que se llevan a Siria, ¿verdad? Y el reino del sur,
Judá a Babilonia. A Babilonia en 3 deportaciones. ¿Cómo se llama este periodo? El que acabamos de ver. Exilio. Muy bien. El exilio de qué trata, de qué reino trata este periodo. Del reino del norte y del reino del sur. El reino de... El Ahorita exilio estamos hablando del exilio de Judá, que se va a Babilonia, o que es el reino del sur. Porque el reino del norte no podemos hablar de porque fue diseminado. Fue todo disperso. Sí, que estuvo disperso. Sí, exacto. En esta imagen pueden ver cómo están incendiando el templo. El primer templo destruido por los babilonios en el año. ¿En qué año? 587 antes de Cristo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba 587, el comandante que mandó Nabucodonosor a incendiar el templo? Lo leímos ahorita. Nebuzardán, ¿sí? Fue el comandante que estaba al frente y que mandó quemar ahí en esa imagen. Ven cómo se están cayendo unas personas porque está incendiando. Me acordé de las Torres Gemelas. Bueno, ¿quién fue el primero y el último rey del reino de Judá al que le sacaron los ojos? Roboam y Sedecías. Roboam fue el primero y el último fue Sedecías. ¿Se acuerdan de quién era hijo Roboam? de Salomón. De Salomón. De Salomón. ¿Quién construyó el primer templo? Salomón. Salomón. Muy bien. ¿Quién esclavizaría? En la 14. ¿A través de qué gran profeta Yahvé avisó al pueblo de que Babilonia los esclavizaría? De Jeremías. Jeremías, ¿se acuerdan del yugo? En esta imagen estamos viendo que Jeremías se puso un yugo de madera para representar lo que iba a suceder. Sí, muy bien, para hacerlos entender. ¿Cuánto duró el exilio de Judá en Babilonia? 70 años. Esos 70 años se la pasaron lamentándose y llorando. Les voy a pasar luego en el chat dos melodías que nos hablan de esto, la de los ríos de Babilonia y la de Nabucco de Verdi. Yo creo que Nabucco lo pusieron por Nabucodonosor. Ahorita me está cayendo el 20, sí. Bueno. Adelante, sí. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, sobre este periodo? Muy interesante, muy bonito. Sí, muy enriquecedor. Aquí lo que nos interesa mucho a Maggie y a mí es que podamos traer este periodo y todos los periodos que veamos, por eso vemos la historia de la salvación a través de las alianzas, como también nosotros podemos tener un exilio espiritual. La invitación es estar constantemente escuchando a nuestros sacerdotes, a nuestros hermanos, así en reuniones como estas, para que no nos enfriemos, como vamos a ver cuando lleguemos a Apocalipsis, como Juan le va a mandar una carta a Efesios y le dice, vuelve a tu primer amor, vuelve a tu primer amor. Y ese volver a nuestro primer amor es diario. El sí nuestro, como el fiat de María, el sí de María, es diario. Así que los invitamos, Maggie y yo, y todos nuestros compañeros de Biblia, a seguir en el camino del Señor. Tenemos mucha gente como profetas, todos los bautizados. Y no dejemos que nos destruyan nuestro templo, no dejemos que destruyan el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pues si les parece bien, no sé si esté por ahí Ale. Sí, aquí estoy. Muy bien, Ale. Anuncios parroquiales, Ale. Ay, es que me encanta este tema. Sí. Y justo ahora que estamos en los ejercicios espirituales, yo creo que nos introduce mucho a esta experiencia de exilio, ¿no? Hoy justo el padre hablaba de cómo a veces tratamos de acondicionar, ¿no?
pues lo que estamos viviendo desde nuestro sufrimiento, nuestras alegrías, y no dejamos a Dios ser Dios, ¿no? Así de sencillo. Y esto pues es una escuela, ¿no? Esta parte del exilio nos enseña tanto de cómo nosotros estamos viviendo. La semana pasada hablamos del reino dividido y esa parte oscura de la historia, y ahorita vemos otro momento, pero también lleno de resistencia. Entonces, pues sí, yo creo que este tiempo de gracia de la Cuaresma que nos permita vivir, pues realmente de cara a Dios, dejando a Dios ser Dios, abriéndonos a su gracia, a su intervención, y dejando que pues Él conquiste nuestros corazones, ¿verdad? Así que, pues sí, muchas gracias a Nati y a Margarita por esta clase, que espero que para todos así haya sido también un encuentro con Dios nuestro Señor, ¿verdad? Así es. Sí, muy bonita Muy clase. bien, pues muchas gracias. Bueno, de aviso parroquiales, quien no ha vivido los ejercicios, mañana es su último día. La verdad que ha sido una experiencia muy bonita para todos y espero que bueno, lo puedan vivir. A los que están fuera, la próxima semana vamos a compartir los ejercicios espirituales. Así que, bueno, ya lo vivirán en otro momento, pero sí ha sido un momento de gracia para la comunidad. Y pues bueno, sería todo como aviso parroquial. Muy bien. Vamos entonces a pasar a darle gracias a Dios nuestro Señor porque su misericordia es eterna, porque nos permite estar y formar parte del cuerpo místico de Cristo. Tenemos esa bendición maravillosa de formar en nuestra iglesia. Entonces, vamos a darle gracias a Dios, pidiéndole también que bendiga a cada una de las personas que estamos aquí y a nuestras familias, para que podamos seguir juntos, de la mano, como iglesia, como hermanos, en ese caminar de cara a nuestro Señor. Adelante, por favor. Bueno, sí, los invito a cerrar sus ojos y le pedimos a Dios nuestro Padre, tú que eres fuente inagotable de amor, ayúdanos a encontrar sentido a nuestra vida. Haz que tu palabra transforme nuestros pensamientos y actitudes para poder así disfrutar las bendiciones que nos brindas cada día. Recibimos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves a terminar el exilio. Gracias. Gracias. Sí, en el amor de Dios. Gracias. Muchas gracias.